Bueno, buenos días con todos. Yo soy Isabel Melo, soy médico pediatra y les voy a dar el último paso de la reanimación neonatal. Como ustedes han visto, la reanimación neonatal se basa en escalera, ¿no? Vamos desde el inicio, los pasos, recibo, caliente, doy oxigenación, compresiones cardíacas y al final, a lo que no queremos llegar, es a usar medicación, que es lo que yo les voy a explicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que son accesos vasculares y la medicación como tal. Entonces, ¿cuál es el objetivo que queremos conseguir con esta pequeña charla? Doctor, Ya, tener una atención neonatal de excelencia, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, saber cuándo tomar la decisión clínica de poner o no poner fármacos o expansores de volúmenes a un recién nacido que acaba de nacer. Segundo, entender la farmacología de la medicación y los fluidos que se usan durante la reanimación y tener la destreza técnica de poner canalizar una vía intravenosa, una vía intraósea o usar medicación por vía endotraqueal. Entonces, lo primero que deben saber es que la mejor manera de administrar medicación es por una vía venosa. La vía venosa de mayor factibilidad en un recién nacido es la vena umbilical, y ustedes ya deben conocer. Un vaso sanguíneo umbilical tiene tres vasitos, ¿no? Dos arterias y una vena, que es facilito de reconocer porque las dos arterias son vasos de pared gruesa que se colapsan apenas cortamos el cordón, mientras que la vena es un vaso grande que no se tiende a colapsar y que tiene paredes delgadas. Normalmente pueden decir que es como la carita de un payaso. La vena umbilical suele estar entre las 12 y las 6 en las manecillas del reloj, pero hay ciertas variaciones fisiológicas como las que ven en la imagen de un lado. Lo importante es saber reconocer en el momento de la emergencia en la que debemos canalizar esta vena. Entonces, para canalizar la vena, primero debemos hacerlo de manera estéril. Usar material estéril, guantes, bata, mascarilla, gorro, limpieza profunda del área que vamos a manipular, obviamente. Hay que identificar el vaso, tal como vemos en la imagen de ahí, el vaso azul, que sería la vena. Posterior a eso, hay que introducir nuestro catéter umbilical, que puede ser un 3-5 o un 5-3, que les vamos a enseñar en las mesitas técnicas cuando ustedes lo puedan ver. Para la introducción, en este caso, como no es una vía de mantenimiento de largo tiempo, se usa solo de emergencia, la introducción se hace de 2 a 4 centímetros. Es decir, ustedes meten el catéter, ven que haya retorno de sangre o miden de 2 a 4 centímetros. No debemos pasarnos de los 4 centímetros porque hay riesgo de que nos vayamos hacia la parte hepática, hacia los vasos hepáticos, y esto puede causar necrosis fetal. Entonces, o yo tengo retorno venoso o de 2 a 4 centímetros, dependiendo del peso del bebé. ¿Sí? Y aparte de eso, súper importante, después de tener el retorno venoso, siempre debo hacer un lavado con solución salina antes de la administración de medicación y después de cada administración de medicación. Eso nos ayuda a permeabilizar el vaso y a saber que la medicación va a tener efectividad. Si es que por cualquier razón el niño tiene una malformación a nivel gastrointestinal, una gastroschisis, un oncolocele, o no se puede canalizar la vía umbilical, otra opción es la vía intraósea. No sé si alguien la ha visto dentro de esta casa de salud. Existen dispositivos ya precargados que son pistolas para poner una vía intraósea, pero también se pueden poner con cualquier tipo de catéter de calibre grueso, como un catéter 18 o un 16. Entonces, el lugar de colocación de la vía intraósea es tal como la ven en la imagen de ahí, en la tuberosidad de la tibia, en la parte más planita de la tuberosidad, más o menos a 2 centímetros de la tuberosidad, y lo único que hay que hacer es introducir el catéter y sentir el cambio de presión. Literalmente lo que oyen es un plop. O sea, se abre el vaso y sabemos que estamos dentro de la médula ósea, ¿sí? Igual van a tener retorno venoso, pero de la misma manera que con el catéter umbilical, antes de pasar medicación, deben lavar con 3 a 5 centímetros de solución salina, ¿sí? No es una vía difícil, pero los niños, sobre todo los prematuros, tienen riesgo de fracturas si es que se canaliza una vía intraósea, por eso hay que intentar canalizar la vía umbilical. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo debemos poner los fármacos? Pues ya les dijeron, lo más importante que debe tener un recién nacido inicialmente es ventilación. Entonces, primero debo asegurarme que el recién nacido haya recibido al menos 30 segundos de ventilación efectiva. ¿Cuándo es efectiva? Cuando yo veo que hay expansión pulmonar, ausculto los dos campos torácicos y tienen entrada de aire. Entonces, tengo 30 segundos de ventilación efectiva y mi bebé no mejora su frecuencia cardíaca, ya debo pensar en el siguiente paso, que sería
compresiones, siempre con una vía aérea avanzada, es decir, un tubo endotraqueal, una máscara laríngea y una FIO2 al 100%, ¿sí? Y si es que a pesar de esas dos cosas, aún tengo una frecuencia bajo 60 por minuto, que es súper importante, empiezo a pensar en dar medicación, preparo mi vía umbilical y preparo la medicación que voy a usar. Pues tienen que tener esos 3 pasitos o preámbulos previos antes de usar medicación. Ahora, la medicación, solo se usan 3 medicaciones actualmente en la reanimación neonatal, a diferencia de años anteriores. La primera y la más importante es la adrenalina, que todos lo deben conocer. La adrenalina es una ampolla, un medicamento peligroso, un medicamento LASA, que viene en una concentración 1 en 1000. ¿Sí? Es la ampollita que ven aquí, aquí la tenemos en un envase ámbar porque es fotosensible. Entonces, esta concentración no se puede usar de manera directa. ¿Por qué la adrenalina es importante en la reanimación? No solo porque aumenta la frecuencia cardíaca, sino tiene algunos otros efectos que es importante que ustedes conozcan. Dentro de estos, el primero es que tiene un efecto que nosotros llamamos alfa 1 porque actúa sobre estos receptores, que lo que causa es vasoconstricción periférica, pero aumenta la presión diastólica en el presión, ¿sí? También mejora el flujo sanguíneo. Aparte de eso, tiene un efecto beta 1 que lo que hace es estimular el corazón. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca, pero también tiene un efecto beta 2 que es súper importante, que es de vasodilatación pulmonar. Por eso, si es que yo no tengo una FIO2 del 100% y una vía aérea avanzada, la adrenalina no me va a servir de absolutamente nada, porque necesito un buen aporte de oxígeno para administrar esta medicación, ¿sí? Es muy importante considerarlo. Ahora, para reanimación, la adrenalina que se usa es concentración 1 en 10.000. Entonces, es una adrenalina que ustedes deben preparar. ¿Cómo se prepara? Súper fácil. Cojo el 1 ml de mi adrenalina 1 en 1000, y a esto le sumo 9 ml de solución salina al 0,9%. Esa sería la preparación de 10 ml de adrenalina 1 en 10.000. Esta adrenalina lo que nos da es una concentración de cada ml tiene 0,1 miligramos. Eso deben aprenderse de memoria porque el momento que necesitan una dosis tienen que saber qué concentración del fármaco están usados para saber qué dosis van a pedir para cada recién nacido según el peso. ¿Sí? Entonces, fácil, 1 ml de la adrenalina, 9 ml de solución salina y tengo 10 ml de adrenalina 1 en 10.000, que nos da 0,1 ml, que es, perdón, 0,1 miligramos por ml. Ahora, ¿qué dosis tienen que usar? Como les dije, lo óptimo sería usar una vía venosa, que sería la vía umbilical, pero a veces hasta que tengan los insumos, se cateterice, hay la opción de usar vía endotraqueal también la adrenalina para aumento de la frecuencia cardíaca. El problema de la vía endotraqueal es que apenas el 30% de la dosis que ustedes administren se absorbe y causa un efecto muy bajo, entonces no van a tener una reanimación como tal, pero digamos que funciona de manera antes de tener la umbilical, ¿sí? La dosis a nivel de la vía endotraqueal es una dosis mucho más alta también que la intravenosa, que es de 0,5 a 1 ml por kilo, que es lo mismo que decir de 0,5 a 0,1 miligramos por kilo de peso, ¿sí? En cambio, en la vía intravenosa la dosis es mucho más bajita. Esta varía de 0,1 a 0,3 ml por kilo. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un bebito de 3 kilos de peso, puedo ponerle 0,3 ml de adrenalina intravenosa. Es muy facilito calcular. Si tengo un bebito de 2 kilos de peso, 0,2 y así progresivamente. Siempre se inicia con la dosis más baja, que es 0,1, y las dosis posteriores se pueden repetir hasta las dosis más altas, que es 0,3 ml por kilo. ¿Sí? Cada dosis de adrenalina se considera que se puede usar con un intervalo de 3 a 5 minutos con dosis máxima de 5. Es decir, una reanimación posterior a compresiones puede durar entre 15 a 20 minutos antes de decir si es exitosa o no exitosa. ¿Sí? La segunda medicación que se usa son los expansores de volumen. En los expansores de volumen tenemos únicamente dos: los cristaloides, como la solución salina, y en el caso que se tenga a disponibilidad la sangre ORH negativo, que es el donador universal. ¿En qué caso se usan los expansores de volumen? Obviamente cuando tienen criterios que sean compatibles con shock hipovolémico, pérdidas agudas de sangre, palidez, hipotensión, pulsos débiles. Entonces, en ese caso vamos a
cargar una dosis de 10 ml por kilo de cualquiera de las dos opciones, sea solución salina o sea la sangre ORH negativa. ¿Sí? Estos bolos se pasan en un periodo de 10 a 15 minutos en los neonatos, porque obviamente no se pueden sobrecargar de manera súbita por la alteración en el gasto cardíaco de estos bebés. Bueno, aquí no sé si logran ver bien, pero hay una manera en la que se debe preparar la medicación para evitar la manipulación y la contaminación cruzada. Entonces se debe hacer un cruce en lleno. Entonces, por ejemplo, aquí la solución salina y aquí la adrenalina. La idea es que se tengan conectadas a una llave de 3 vías para evitar que ustedes tengan que manipular las jeringuillas, mover las jeringuillas, sino que únicamente con la movilización de la llave de 3 vías puedan calcular las dosis, cargar las dosis y mandar directamente al umbilical. ¿Sí? Igual, siempre hay que tener todos los dispositivos estériles, un equipo de curación y todo lo que necesitan para la canalización. Entonces, dentro del listado rápido que deberíamos tener si ya necesitamos medicación dentro del algoritmo del NRP o para la reanimación de nuestro recién nacido, va a ser primero nuestra adrenalina, que ya saben debe estar preparada en una concentración de 1 en 10.000 a una dosis de 0,1 a 0,3 ml por kilo, sea intravenosa o intratraqueal. El catéter que se debe siempre purgar antes de la utilización, porque obviamente hay el riesgo de embolización aérea si ustedes no purgan los catéteres, que se van a usar por vía intravenosa. Monitorización continua de la frecuencia cardíaca, los flush para usar con la solución salina, como les dije, deben lavarse las medicaciones después de ser usadas, los expansores de volúmenes cargados en jeringuillas previamente y la oxigenación al 100% siempre durante todo el procedimiento. Súper fácil. Y lo más importante de recordar, que es lo que les han repetido durante todas las charlas, es que la ventilación en realidad es el paso más importante en la ventilación neonatal, porque un niño que no llega a tener una buena ventilación, una buena oxigenación, así llega a medicación, reanimación exitosa, o terminar fallecido. ¿Sí? Ahora, ¿qué tienen que hacer después de que reaniman a un bebé? Le salvan la vida y logran estabilizar, que también es muy importante en un bebé. Entonces, existen 4 pilares clínicos súper importantes que se deben de considerar a la rehabilitación neonatal. Estos pilares se basan en control térmico, es decir, evitar la hipotermia en todo paciente menor de 34 semanas. Si es que tenemos criterios de asfixia, hipotermia permisiva, hipotermia controlada en pacientes mayores de 34 semanas. Soporte respiratorio, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, dependiendo de la condición clínica del paciente. Soporte metabólico, tienen que evitar la hipoglicemia, las alteraciones de electrolitos y las acidosis metabólicas, que normalmente se dan secundarias a una reanimación inefectiva, hipoxia prolongada o hipotermia. Y el soporte hemodinámico, pacientes que no deben llegar a anemias, hipotensión, y si es que llegaran a iniciar rápidamente el soporte vasoactivo dentro de las terapias intensivas. La base de un cuidado por reanimación está en la comunicación. Nosotros como personal de salud tenemos médicos, enfermeras, auxiliares, aquí hay médicos en formación. Entonces la información que nos pasamos de un personal a otro es lo que basa qué voy a hacer posterior a que mi bebé fue reanimado. Entonces hay una sigla que usa el NRP del 2026, que es la sigla SBAR, que ya deben conocer porque básicamente la usa el personal de enfermería, en la que uno transmite lo que quiere que el personal de enfermería que me recibe mi bebé sepa para la continuidad dentro de una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, la primera es la situación. Yo le voy a contar a la persona que me recibe mi bebé qué pasó. Tuve un bebé de 34 semanas, que nació hipotónico, recibió reanimación, llegamos a compresiones y ahorita está estable y necesita una unidad de cuidados intensivos con ventilador. Es lo que yo debo comunicar, qué es lo que necesito y qué es lo que hice. Luego es los antecedentes, que es la B. En los antecedentes hay que saber, mamá tuvo algo, una infección, una pneumonitis, un desprendimiento cordioplacentario, se rompió el cordón durante la reanimación, entonces tengo que contar es lo que pasó previamente que llevó a mi bebé a necesitar reanimación. La es la evaluación que tuve posterior a la reanimación. ¿Con qué signos vitales voy a entregar a mi paciente? Frecuencia cardíaca, temperatura,
la presión arterial si lo logré tomar, qué fluidos le estoy dando durante el transporte, es lo que se debe entregar, y las recomendaciones. Les recomiendo hacer una gasometría porque el bebé necesita reanimación avanzada, una glicemia porque va 1 hora sin recibir líquidos. De esa manera, tanto el que entrega como el que recibe sabe qué tipo de paciente manejó y qué es lo que se espera posterior al manejo. Ya, dentro de los parámetros de los 4 pilares, como les dije, primerito la temperatura corporal. Importante, todo menor de 34 semanas tiene que tener temperatura corporal normal de 36,5 a 37 grados centígrados, sea con apoyo de una zona de calor radiante, plástico, gorrito, etc. La oxigenación, que se considera según el NRP que debe estar en el 91 y 95%, no debe sobrepasar el 95% por el riesgo de daño retinal, pero tampoco debe bajar del 90% por riesgo de mayor producción de óxido nítrico y de radicales libres, que obviamente llevan a la acidosis metabólica. Glucosa sanguínea, que debe mantenerse sobre 45 las primeras 24 horas y sobre 60 posterior a las 24 horas de vida. Y los niveles de PCO2. Es muy importante no caer en hipocapnia, es decir, un PCO2 menor de 35 en los recién nacidos, porque eso causa aumento o riesgo de hemorragia intraventricular y las consecuencias neurológicas que esto conlleva, pero tampoco es permisible la hipercapnia, porque esto disminuye el rango de ventilación-perfusión y por lo tanto hipoxigenación y también daño neurológico. Entonces, estas 4 metas lo que hacen al final es tratar de salvar la vida gracias al equipo de salud, por eso es muy importante conocer. Ahora, en cuanto al oxígeno, lo que les acabo de decir, no se debe mantener más del 95% por el riesgo también de daño tisular directo por hiperoxigenación. No se debe mantener menos del 90% por riesgo de isquemia persistente y se debe mantener entre el 91 y 95%. El monitoreo multiorgánico, que debería incluir todos los órganos y sistemas del recién nacido, neurológico, si es que hubo criterios de asfixia, si necesitó reanimación avanzada, hay que valorar estado de conciencia, presencia de convulsiones o movimientos anormales, riesgo de hemorragias intraventriculares y la escala de Sarnap. En la parte cardiovascular, la perfusión, los pulsos, la coloración de la piel, si es que hay unos signos de hemorragia y las presiones arteriales, y en la parte renal, obviamente la diuresis horaria, que en las primeras 24 horas tienen un periodo de oliguria fisiológica, posterior deben entrar en un periodo de poliuria fisiológica, que es lo que se debe controlar también. Y bueno, como sabemos, la estabilización inmediata y todo lo que les han enseñado el día de hoy, lo que hace es salvar vidas y darles un mejor pronóstico neurológico a los recién nacidos. Y muchas gracias.